Imagina una noche tranquila y serena. Observas el cielo salpicado de incontables estrellas. Cada una de ellas es un sol distante que, quizás, calienta sus propios mundos. Ahora, imagina que uno de esos puntos brillantes que viste ayer, hoy simplemente se ha esfumado. No es que se haya apagado, ni que haya explotado en un destello cegador, sino que ha desaparecido, como si hubiera sido borrada del lienzo celestial. Parece la premisa de una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿y si te digo que esto no es un invento, sino un misterio astronómico real que ha dejado perplejos a científicos de todo el mundo? Hoy nos embarcamos en un viaje hacia el límite de nuestra comprensión del universo, para investigar el secreto de una estrella que se desvaneció casi de la noche a la mañana. Esta es la historia de un detective cósmico, del asesinato silencioso de un gigante y de un descubrimiento asombroso que podría cambiar para siempre lo que sabemos sobre el ciclo de vida estelar. Prepárate, porque estamos a punto de sumergirnos en uno de los enigmas más intrigantes del siglo XXI. Antes de sumergirnos en la desaparición en sí, recordemos brevemente cómo nacen y mueren las estrellas. Esto es crucial para entender por qué una simple desaparición es un evento tan anómalo. Durante la mayor parte de su vida, una estrella, como nuestro Sol, quema hidrógeno en su núcleo, transformándolo tranquilamente en helio. Este proceso, conocido como fusión termonuclear, libera una enorme cantidad de energía que la mantiene brillante y contrarresta la fuerza de la gravedad, que intenta comprimirla. Pero el combustible no dura para siempre. Cuando el hidrógeno se agota, la estrella comienza a quemar helio y luego elementos más pesados. Su destino final depende de su masa. Las estrellas parecidas a nuestro Sol, al final de su existencia, expulsan sus capas externas formando una hermosa nebulosa planetaria, dejando atrás una pequeña, densa y caliente enana blanca, que se enfriará durante miles de millones de años. Pero con las estrellas masivas, aquellas que son decenas de veces más pesadas que el Sol, la situación es mucho más dramática. Su final es un espectáculo grandioso. Cuando el combustible en su núcleo se agota, la gravedad toma el control y la estrella colapsa bajo su propio peso. Este colapso desencadena una potentísima explosión conocida como supernova. Por un breve lapso, una supernova puede brillar más que toda su galaxia, esparciendo elementos pesados por el cosmos, elementos a partir de los cuales se forman nuevas estrellas, planetas e incluso nosotros mismos. Tras la explosión, queda bien una estrella de neutrones ultradensa o, si la estrella fue extremadamente masiva, un agujero negro. Recuerda este guión. Colapso, explosión, un destello brillantísimo. Así es exactamente como, según todas las leyes de la física, deberían morir los gigantes estelares. Ahora, imagina la conmoción de los astrónomos cuando uno de estos gigantes decidió saltarse todas las normas y abandonar la escena en silencio, sin un saludo de despedida ni un estallido deslumbrante. Nuestra historia comienza en una galaxia que, por derecho propio, es un foco de interés constante para los astrónomos. Su designación oficial es NGC 6946, aunque es más conocida por su poético apodo, la galaxia Fuegos Artificiales. Se encuentra a unos 22 millones de años luz de distancia, en la constelación de Cefeo. Este sobrenombre no es gratuito, y es que, en su interior, las supernovas estallan con una frecuencia asombrosa, aproximadamente 10 veces superior a la de nuestra propia Vía Láctea. De hecho, durante el último siglo, se han registrado 10 de estos estallidos. Esta actividad frenética la convierte en un laboratorio natural ideal para estudiar las últimas etapas de la vida de las estrellas masivas. Los astrónomos la mantienen bajo vigilancia permanente, anticipando el próximo fuego artificial cósmico. Y fue precisamente allí, en esta bulliciosa metrópolis estelar, donde residía nuestra protagonista,
una estrella cuyo destino era convertirse en el principal enigma para toda una generación de científicos. Su designación oficial es N6946, BH1. No se trataba de una estrella común, sino de un auténtico titán, una supergigante azul. Se estima que su masa superaba la de nuestro Sol en unas 25 veces, y su luminosidad era cientos de miles de veces mayor. Si una estrella así ocupase el lugar de nuestro Sol, su superficie se extendería mucho más allá de la órbita terrestre e incineraría todos los planetas interiores del sistema. Era un auténtico titán, predestinado a una vida corta, pero intensamente brillante, y como todos anticipaban, a una muerte increíblemente espectacular. Entre 2001 y 2007, los astrónomos la monitorearon utilizando diversos telescopios, tanto terrestres como espaciales. Se mostraba estable, brillante, y no daba ninguna señal de alarma. Ella simplemente existía, como miles de millones de otras estrellas, esperando su hora que, para los estándares cósmicos, debía ser inminente. Nadie podía imaginar que su final no sería un estallido ensordecedor, sino una desaparición silenciosa y enigmática que obligaría a los científicos a reevaluar las leyes fundamentales de la evolución estelar. Todo comenzó en 2009, cuando los astrónomos notaron algo extraño. Corría el año 2009 cuando las observaciones rutinarias de la galaxia del fuego artificial trajeron consigo la primera sorpresa. La estrella N6946 BH1, que hasta entonces se había comportado de manera totalmente predecible, comenzó de repente a incrementar su brillo de forma dramática. En cuestión de pocos meses, se volvió aproximadamente 1.000.000 de veces más brillante que nuestro Sol. Parecía un estallido, aunque mucho más débil que una verdadera supernova. Este comportamiento no es algo absolutamente único. En el universo existen las llamadas variables azules luminosas, estrellas enormemente masivas e inestables que de vez en cuando expulsan sus capas externas. Estos estallidos, a los que se denomina pseudosupernovas, pueden aumentar drásticamente el brillo de una estrella por un tiempo. Un ejemplo muy conocido de este fenómeno es Eta Carinae, en nuestra propia galaxia. Los científicos asumieron que estaban presenciando exactamente este tipo de proceso. Tal vez el gigante simplemente había estornudado, arrojando parte de su material al espacio, y pronto volvería a su estado normal. La hipótesis era plausible y explicaba bien el fenómeno observado. Los astrónomos siguieron monitoreando la estrella, esperando que, tras alcanzar el pico de luminosidad, ésta recuperara gradualmente su brillo previo. Y así fue, pero solo a medias. Durante los años siguientes, la estrella comenzó a atenuarse. Todo parecía ir según lo previsto. Sin embargo, en ese momento ocurrió algo que nadie podía haber anticipado. Para el año 2015, la estrella no solo había regresado a su brillo original, continuó desvaneciéndose hasta desaparecer por completo del rango óptico. Donde tan solo unos años antes brillaba un supergigante azul, ahora solo había vacío. Ni siquiera el telescopio Hubble, con su increíble agudeza visual, era capaz de detectarla. Fue un shock absoluto. Una estrella con la masa de 25 soles no puede simplemente disolverse en el espacio. Esto viola una de las leyes fundamentales de la física, el principio de conservación de la masa y la energía. ¿A dónde fue a parar toda esa materia? ¿Y toda esa energía? Era como un truco de magia, pero a escala cósmica. Los científicos se enfrentaron a un desafío comparable a la investigación de un crimen perfecto. Tenían la escena del suceso, tenían una víctima desaparecida, pero no había ni cuerpo, ni arma, ni ninguna prueba evidente. Así que la estrella había desaparecido. La primera y más obvia idea que se les ocurrió a los astrónomos fue que, sencillamente, se les había escapado algo. Quizás la explosión de la supernova sí ocurrió, pero no la notaron por alguna razón. Esto parecía poco probable,
dado que la galaxia del fuego artificial está bajo constante vigilancia. La explosión de una estrella de esa masa debió haber sido un evento increíblemente brillante, visible durante varios meses. Era prácticamente imposible pasarlo por alto, pero la ciencia exige verificar todas las versiones, incluso las más evidentes. Los científicos revisaron meticulosamente los archivos de observación de ese periodo. No se encontró ningún rastro del destello brillante característico de una supernova. Esto confirmaba que la explosión clásica no había ocurrido. Fue entonces cuando surgió la segunda hipótesis. ¿Y si la estrella no desapareció, sino que simplemente se había ocultado? Sabemos que las estrellas, especialmente en las etapas avanzadas de su vida, pueden expulsar grandes cantidades de material, formando densas nubes de polvo a su alrededor. Quizás ese destello de 2009 fue precisamente una eyección masiva de ese tipo. Esta nube de polvo pudo volverse tan compacta que ocultó la estrella por completo de nuestros telescopios, absorbiendo toda su luz visible. Esta teoría era elegante y no requería inventar nuevas leyes de la física. El polvo en el espacio es algo común. Sin embargo, esta versión también tenía un punto débil. El polvo, al absorber la luz visible de la estrella, debía calentarse e irradiar intensamente en el rango infrarrojo. Es como cubrir una bombilla caliente con una manta gruesa. La manta se calentaría y emitiría calor. Para poner a prueba esta hipótesis, los astrónomos apuntaron el telescopio espacial Spitzer hacia la ubicación de la estrella desaparecida, ya que este instrumento se especializa justamente en la observación infrarroja. Esperaban encontrar una fuente brillante de radiación infrarroja, esa cortina de polvo caliente. Pero de nuevo, los resultados fueron inesperados. Sí, se detectó un cierto exceso de radiación infrarroja en esa zona, pero era demasiado débil para poder explicarlo con una estrella gigante oculta tras una nube de polvo. Esto significaba que la teoría del velo de polvo tampoco funcionaba. La estrella había desaparecido de verdad, y no la estaba ocultando ninguna cortina de polvo. El enigma se hacía cada vez más profundo. Cuando las explicaciones sencillas y evidentes se quedan cortas, los científicos deben explorar ideas más exóticas y audaces. Una de ellas, que ha comenzado a ganar tracción entre los astrofísicos, suena realmente revolucionaria. ¿Y si fuimos testigos del nacimiento de un agujero negro, no mediante el cataclismo ardiente de una supernova, sino a través de un colapso silencioso y discreto? Esta idea fue bautizada como supernova fallida o colapso completo. Entendamos en qué consiste. En el modelo estándar, el colapso del núcleo de una estrella masiva genera una onda de choque. Esta onda desgarra las capas externas de la estrella, lo que resulta en una explosión. Pero, ¿y si esta onda de choque no posee la fuerza suficiente para superar la monstruosa gravedad estelar? En ese escenario, no habría explosión. Toda la materia estelar, todas sus envolturas exteriores, simplemente seguirían al núcleo y caerían directamente dentro del agujero negro recién formado. En lugar de un gran espectáculo pirotécnico, solo tendríamos un desplome silencioso. La estrella sencillamente se desvanecería, engullida por su propia gravedad. Durante mucho tiempo, esta teoría fue solo una posibilidad plasmada en papel. Nadie había observado un evento así, y se creía que era una ocurrencia extremadamente rara, si no imposible. Sin embargo, la misteriosa desaparición de la estrella NCINAMM46BH1 encajaba a la perfección en este escenario. El destello observado en 2009 pudo haber sido la agonía de muerte de la estrella. Podría haber sido el instante en que el núcleo estelar colapsó, liberando una parte de su energía en forma de neutrinos. Este flujo de neutrinos pudo haber revitalizado brevemente las capas externas, provocando que se expandieran y se iluminaran. Sin embargo, la energía fue insuficiente para una explosión completa. Tras ese breve resplandor,
El resto de la masa estelar siguió al núcleo hacia el abismo gravitatorio. La débil emisión infrarroja que capturó el telescopio Spitzer también tiene sentido dentro de este marco. Podría tratarse del calor residual del material que se precipitó sobre el agujero negro. Este material se calentó durante la caída, pero sin alcanzar las temperaturas extremas de una explosión de supernova. Por lo tanto, la hipótesis de la supernova fallida explicaba de manera elegante todos los hechos observados: el destello inicial, la subsiguiente desaparición en luz visible y el débil resplandor residual en el infrarrojo. Por primera vez en la historia, los científicos tenían un candidato concreto para la primera supernova fallida jamás registrada. La hipótesis de la supernova fallida resulta muy convincente. Sin embargo, en el ámbito científico, no basta con tener una teoría atractiva. Se requieren pruebas contundentes. ¿Qué indicios, aparte del hecho de la desaparición en sí, sugieren que la estrella se convirtió en un agujero negro? Una de las pruebas fundamentales es el análisis de aquel destello que se produjo en 2009. Los científicos estudiaron en detalle su espectro y su brillo. Resultó que no se parecía ni a una supernova clásica, ni a un estallido típico de una variable azul luminosa. Su energía era insuficiente para lo primero y excesiva para lo segundo. Se ubicaba en un punto intermedio, en una zona gris, lo que coincide precisamente con los modelos teóricos de la convulsión final de una estrella, justo antes del colapso total. Otra prueba importante es la naturaleza de la radiación infrarroja residual. Su temperatura y luminosidad disminuyen lentamente con el tiempo. Esto encaja con el modelo en el que la materia, expulsada durante el destello inicial, se enfría progresivamente mientras se expande en el espacio. Si detrás de esa nube se escondiera una estrella caliente, la radiación infrarroja sería estable o incluso se intensificaría. En cambio, lo que observamos es un decaimiento, como si fueran las brasas enfriándose tras un incendio cósmico que nunca llegó a prender con toda su potencia. Además, los científicos buscaron otros indicios. Por ejemplo, el colapso del núcleo de una estrella debería emitir una enorme cantidad de neutrinos, partículas diminutas que apenas interactúan con la materia. Hay detectores especiales, como Super Kamiokande en Japón o IceCube en la Antártida, capaces de capturar estas partículas. Teóricamente, si en 2009 se hubiera producido un potente estallido de neutrinos proveniente de la galaxia del fuego artificial, esta habría sido la prueba de oro del colapso del núcleo. Desafortunadamente, no se registró ningún estallido dirigido. Sin embargo, esto no desmiente la teoría. Es posible que el pico fuera demasiado débil o que su dirección no coincidiera con la ubicación de los detectores. No obstante, la suma de los datos disponibles, la desaparición en sí, la naturaleza del destello preliminar y la luminiscencia infrarroja decreciente, convierte el escenario de la supernova fallida en la explicación más probable. Es como en una novela de detectives. No hay un testigo directo, pero la evidencia circunstancial es tan numerosa y consistente que apenas quedan dudas sobre la identidad del culpable, que en este caso es la gravedad. De ser cierta la hipótesis de la supernova fallida, esto tendría consecuencias colosales para nuestra comprensión del universo. En primer lugar, significaría que existe una vía de formación de agujeros negros completamente nueva y nunca antes observada. Estamos acostumbrados a pensar que los agujeros negros nacen en el fragor de una supernova, anunciando su llegada a bombo y platillo. Pero ahora resulta que también pueden surgir en silencio, pasando desapercibidos para el universo circundante. Esto nos obliga a replantearnos la llamada crisis de las supernovas que faltan. El quid de la cuestión es que, a juzgar por el número de estrellas masivas que observamos y la cantidad estimada de estrellas de neutrones y agujeros negros que deberían existir, vemos muchas menos explosiones de supernovas de las que cabría esperar. ¿Dónde están las que faltan? Es posible que esas sean precisamente las fallidas.
Simplemente colapsan en agujeros negros sin montar un espectáculo de luz. Si este es el caso, la población de agujeros negros en el universo podría ser mucho mayor de lo que asumíamos. Podrían estar acechando donde menos los esperamos, nacidos de estrellas que, según creíamos, simplemente se habían apagado. En segundo lugar, este hallazgo impacta en nuestra comprensión de la evolución química del universo. Las supernovas son las principales fábricas de elementos pesados, como el oxígeno, el hierro o el oro. Son precisamente estos elementos, dispersados por la galaxia tras la explosión, los que hacen posible la formación de planetas rocosos y, en última instancia, la vida. Si una porción significativa de estrellas masivas no explota, sino que colapsa, arrastra consigo todos sus elementos pesados a un agujero negro, retirándolos permanentemente del ciclo galáctico de materia. Esto significa que el universo se enriquece con elementos pesados a un ritmo más lento de lo que pensábamos. Los modelos de evolución química de las galaxias tendrán que ser revisados para considerar esta nueva vía de fuga de material. Por lo tanto, un solo evento, la silenciosa desaparición de una estrella en una galaxia distante, puede desencadenar una reacción en cadena que fuerce la revisión de secciones enteras de la astrofísica. Este es un ejemplo brillante de cómo funciona la ciencia. Una sola observación que no encaja en la visión actual del mundo tiene el poder de derribar viejos dogmas y abrir horizontes de investigación completamente nuevos. El universo nos ha demostrado una vez más que es mucho más complejo e interesante que cualquiera de nuestras teorías más audaces. Pero detengámonos un momento en la teoría central para explorar otras posibles explicaciones de este misterioso suceso, por remotas o improbables que parezcan. Después de todo, la ciencia siempre debe mantener la puerta abierta a hipótesis alternativas, por fantásticas que nos resulten a primera vista. Una de estas teorías gira en torno a un tipo exótico de estrellas, el objeto de Thorne-Jidkov. Este es un modelo estelar puramente teórico que consiste en una gigante o supergigante roja, pero cuyo núcleo no es uno tradicional, sino una estrella de neutrones completa. Este tipo de híbrido podría formarse, por ejemplo, tras la fusión de dos estrellas en un sistema binario muy compacto. Los objetos de Thorne-Jidkov deberían tener propiedades químicas únicas y ser extremadamente inestables. Quizás lo que observamos fue el colapso de un objeto así. Su final podría haber sido distinto al de una supernova estándar, resultando en consecuencias menos evidentes. Sin embargo, su existencia es, hasta el día de hoy, puramente teórica, y carecemos de datos observacionales contundentes que la respalden. Otra idea, aún más audaz, nos lleva directamente al terreno de la ciencia ficción. ¿Y si lo que presenciamos fue la manifestación de una civilización extraterrestre? La noción de la esfera de Dyson, propuesta por el físico Freeman Dyson, plantea que una civilización altamente avanzada podría construir una megaestructura alrededor de su estrella, para capturar la totalidad de su energía. Si una esfera así se hubiera construido alrededor de la estrella N6946 BH1, habría ocultado completamente su luz visible. La esfera, al calentarse, emitiría radiación en el rango infrarrojo. Esto, en principio, encaja con nuestras observaciones. Sin embargo, esta hipótesis tiene varios problemas. En primer lugar, por el principio de la navaja de Occam, no debemos invocar explicaciones complejas si no son estrictamente necesarias. Una supernova fallida es una explicación natural basada en leyes físicas conocidas. La intervención alienígena es una suposición mucho más extrema y sin fundamento. En segundo lugar, la velocidad con la que la estrella se desvaneció apunta más a un proceso natural catastrófico que a una construcción planificada. Crear una estructura del tamaño de un sistema estelar tomaría mucho más tiempo. Claro, estas son solo especulaciones, pero demuestran hasta qué punto este evento ha excitado la imaginación y nos obliga a pensar más allá de los límites convencionales. Volviendo al tema central,
cabe preguntarse, ¿qué es lo que realmente decide el destino de una estrella masiva? ¿Por qué algunas explotan como una supernova, mientras que otras colapsan silenciosamente hasta convertirse en un agujero negro? La respuesta, al parecer, reside en los detalles de la estructura estelar durante la etapa final de su vida, literalmente, momentos antes del colapso. Varios factores pueden desempeñar un papel crucial. El primero, y más importante, es la masa de la estrella. Probablemente exista un umbral de masa crítico. Las estrellas con menos masa que este umbral explotan, y las más pesadas simplemente colapsan. Según diversas estimaciones, este límite podría situarse entre 20 y 40 masas solares. Nuestra estrella desaparecida, con sus 25 masas solares, se encuentra justo en esa zona fronteriza, lo que la convierte en una candidata ideal para el papel de la fracasada. Un segundo factor esencial es la velocidad de rotación estelar. Una estrella que gira rápidamente posee un gran momento angular. Durante el colapso, este momento angular podría ayudar a activar la explosión, generando fuerzas centrífugas que contrarresten la gravedad. Una estrella de rotación lenta, por el contrario, podría ser más propensa a un colapso directo. El tercer factor es la metalicidad, es decir, la concentración de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. La metalicidad afecta la opacidad de las capas externas de la estrella y la intensidad del viento estelar con el que expulsa materia a lo largo de su vida. Una estrella con baja metalicidad puede retener más masa al final de su existencia, incrementando así sus posibilidades de un colapso directo. Finalmente, la estructura del propio núcleo pre-supernova tiene una importancia tremenda. La manera en que la densidad y la temperatura se distribuyen en las regiones más centrales de la estrella, justo en los últimos segundos antes del colapso, puede ser el factor decisivo. Pequeñas variaciones en esta estructura pueden llevar a resultados radicalmente diferentes, o a una explosión exitosa, o a un fracaso total. El problema es que no podemos mirar dentro de la estrella para observar estos detalles. Lo único que podemos hacer es construir sofisticados modelos computacionales que intentan replicar estos procesos. Y la desaparición de N6946 BH1 es un regalo invaluable para los teóricos. Se trata de un resultado experimental real, con el que ahora pueden contrastar sus modelos, descartando los incorrectos y afinando los precisos. Es la clave para comprender uno de los procesos más fundamentales y dramáticos del universo. Hablemos ahora del futuro de esta investigación científica. La historia de la estrella N6946 BH1 aún está lejos de concluir. Los científicos continúan monitoreando de cerca la ubicación donde alguna vez estuvo. ¿Qué esperan encontrar? Uno de los puntos clave es la evolución posterior de la fuente infrarroja. Si realmente se trata de una nube de material expulsada antes del colapso y que se está enfriando, debería seguir atenuándose y enfriándose según una ley predecible. Cualquier desviación de esta predicción sería motivo para revisar la teoría. Por ejemplo, si la fuente se vuelve a iluminar de repente, podría significar que está ocurriendo algo más complejo que un simple enfriamiento. Otra posibilidad es intentar detectar directamente el agujero negro recién nacido. Hacer esto es increíblemente difícil, ya que un agujero negro en sí mismo no emite luz. Pero podemos observar sus manifestaciones indirectas. Si la estrella desaparecida tenía una compañera, otra estrella orbitándola, ahora esa estrella compañera estará girando alrededor del agujero negro invisible. Al observar el movimiento de la estrella compañera, se podría calcular la masa del objeto invisible y confirmar que se trata efectivamente de un agujero negro. Por ahora, no se han encontrado señales de una compañera, pero la búsqueda continúa. Otra esperanza está relacionada con los futuros telescopios. Proyectos como el Telescopio Espacial James Webb, con su sensibilidad infrarroja inigualable, podrían darnos una imagen mucho más detallada de lo que está sucediendo en el lugar de la estrella desaparecida. Quizás el Webb
pueda distinguir detalles sutiles en el espectro de la radiación residual que confirmen o refuten definitivamente la hipótesis del colapso. Además, los astrónomos ahora están buscando activamente otros eventos similares en otras galaxias. Ahora que sabemos qué buscar, estrellas que estallan repentinamente y luego desaparecen, las posibilidades de encontrar nuevos candidatos a supernovas fallidas aumentan significativamente. Cada nuevo descubrimiento de este tipo nos acercará a la comprensión de cuán común es este fenómeno y el papel que desempeña en la vida del universo. Así que, aunque la estrella desapareció, su legado científico apenas comienza a revelarse. Esta historia va más allá de ser un simple relato sobre un fenómeno astronómico. Es, de hecho, una magnífica ilustración de cómo opera el método científico en la práctica. Todo comenzó con una observación que desafiaba los límites del conocimiento existente. Este hallazgo generó un enigma, un problema que urgía resolver. Los científicos no lo descartaron simplemente como un error o una anomalía. En su lugar, empezaron a comprobar sistemáticamente todas las explicaciones posibles, una tras otra. Primero se consideraron las hipótesis más sencillas: una supernova no detectada, una nube de polvo. Cada una de estas hipótesis conllevaba ciertas predicciones. Por ejemplo, la teoría de la nube de polvo predecía una potente emisión infrarroja. Los científicos realizaron nuevas observaciones específicamente para verificar estas predicciones. Cuando las observaciones refutaron las predicciones, las hipótesis fueron descartadas. Este es un punto crucial. En ciencia, la teoría debe ajustarse a los hechos, y no al revés. Una vez agotadas las explicaciones sencillas, fue necesario recurrir a una idea más compleja y novedosa: la teoría de la supernova fallida. Esta teoría pudo dar cuenta de todo el conjunto de hechos observados: el estallido inicial, la desaparición y el débil resplandor infrarrojo posterior. De esta forma, se convirtió en la principal hipótesis de trabajo. Pero el proceso no se detuvo ahí. Ahora, la misión de la ciencia es someter esta nueva hipótesis a las pruebas más rigurosas. Los investigadores están buscando nuevas evidencias que puedan confirmarla, como, por ejemplo, el movimiento de la estrella compañera, o por el contrario, refutarla. Por ejemplo, si la fuente infrarroja se comporta de forma inesperada. Es precisamente a través de este ciclo constante de observaciones, hipótesis, comprobaciones y refutaciones cómo se produce el verdadero progreso científico. Es un camino lento y minucioso, pero en última instancia, es el método más fiable para comprender el mundo. Y el enigma de la estrella desaparecida es uno de los capítulos más fascinantes de este libro infinito del conocimiento que la humanidad sigue escribiendo. Imaginemos cómo debió verse esto desde el punto de vista de la propia estrella. Durante millones de años, vivió en una relativa calma, transformando elementos ligeros en pesados dentro de su núcleo incandescente. En su centro, capa a capa, como si fuera una cebolla, se fueron acumulando los productos de esta fusión: hidrógeno, helio, carbono, oxígeno, hasta el hierro. El hierro es la parada final. Sintetizar hierro ya no libera energía, sino que, al revés, la consume. Y entonces llega el momento crucial. En el centro de la estrella se forma un núcleo de hierro masivo. Desprovisto de una fuente de energía, ya no puede resistir la fuerza de su propia gravedad y comienza a colapsar de forma catastrófica. Este proceso toma tan solo fracciones de segundo. El núcleo, del tamaño de la Tierra, se comprime hasta el tamaño de una ciudad pequeña, transformándose en materia de neutrones superdensa. Este colapso libera una cantidad ingente de energía en forma de neutrinos y genera una potentísima onda de choque. En un escenario normal, esta onda, impulsada por la energía de los neutrinos, se precipita hacia el exterior, destrozando la estrella. Pero en el caso de la N6946 BH1, algo salió mal. Quizás la gravedad del núcleo de hierro era demasiado grande, o quizás la estructura de las capas externas
absorbió toda la energía de la onda de choque, impidiendo que ésta pudiera escapar. La onda de choque se ahogó, sin llegar a la superficie. Y entonces, toda la envoltura exterior de la estrella, toda su colosal masa, que supera las 20 masas solares, al perder su soporte, comenzó a caer hacia abajo, hacia el centro, sobre el objeto recién nacido. Fuese una estrella de neutrones o un agujero negro. Este proceso no fue instantáneo. La materia cayó capa a capa. Una parte de la materia pudo ser expulsada por el impulso inicial del colapso del núcleo. Esa fue la llamarada que registramos en 2009. Pero la masa principal estaba condenada. Se precipitó en la trampa gravitatoria, calentándose y emitiendo radiación infrarroja, hasta que su último átomo cruzó el horizonte de sucesos. Donde antes había una gigantesca esfera azul de plasma incandescente, solo quedó un punto de singularidad, oculto del resto del universo. La estrella cometió el suicidio más silencioso en la historia de la astronomía observacional. Resulta fascinante trazar un paralelismo entre la historia de la estrella que perdimos y otro objeto astronómico muy famoso, la estrella Eta Carinae, a la cual ya hemos hecho referencia. Eta Carinae es un sistema estelar gigante, extremadamente inestable, ubicado en nuestra propia galaxia. Es aproximadamente 100 veces más masiva que nuestro Sol y emite un brillo 5 millones de veces superior. A mediados del siglo XIX, Eta Carinae experimentó la llamada Gran Erupción. Por un periodo de 20 años, llegó a ser la segunda estrella más brillante en el firmamento nocturno, solo para luego desvanecerse drásticamente. Esta erupción arrojó al espacio una cantidad ingente de materia, la cual formó la icónica nebulosa del homúnculo que envuelve a la estrella. A simple vista, el destello de N69436-BH1 en 2009 parecía un evento eruptivo de la misma naturaleza. De hecho, muchos astrónomos creyeron esto en un comienzo. Esperaban que, al igual que Eta Carinae, la estrella sobreviviera a este cataclismo y volviera a ser visible con el tiempo. Pero la diferencia clave reside en lo que sucedió después. Eta Carinae, aunque se atenuó, no desapareció. Todavía la vemos en el centro de la nebulosa, y sigue siendo una de las estrellas más masivas y brillantes de la galaxia. Ella sobrevivió. Pero nuestra protagonista, no. Después de su explosión, se esfumó por completo. Esta comparación demuestra claramente que observamos dos procesos fundamentalmente distintos. La erupción de Eta Carinae fue una manifestación de inestabilidad, pero no una agonía mortal. La estrella desprendió parte de su masa, pero su núcleo permaneció intacto, y la fusión nuclear en él continúa. En cambio, el destello de N69436-BH1, al parecer, estuvo directamente relacionado con un colapso del núcleo. Fue el último aliento, seguido de una muerte completa y definitiva. Es posible que estos destellos agónicos sean una característica distintiva de las supernovas fallidas. Al estudiarlas, podemos aprender a predecir qué estrellas explotarán y cuáles se desvanecerán silenciosamente en la nada. Quizás la propia Eta Carinae, cuando le llegue su hora, tampoco explote, sino que siga el ejemplo de su distante hermana de la galaxia del fuego artificial. Uno de los aspectos más fascinantes de esta historia es que nos obliga a cuestionar los límites mismos de nuestra observación. Tradicionalmente, hemos explorado el universo registrando la luz que emana de objetos distantes. Las explosiones de supernovas, los cuásares brillantes, las nebulosas incandescentes. Todos son eventos visibles y ruidosos. Pero ¿qué pasa si los procesos más cruciales y comunes del universo son en realidad silenciosos e invisibles? La desaparición de una estrella es un evento que pasa fácilmente desapercibido. Si no hubiéramos estado monitoreando constantemente la galaxia fuegos artificiales, nunca habríamos sabido que esa estrella existió, y mucho menos habríamos notado su pérdida. ¿Cuántas de estas muertes silenciosas,
están ocurriendo sin ser detectadas en el resto del universo. Quizás el colapso directo en un agujero negro no es una excepción rara, sino el final estándar para la clase de estrellas más masivas. Si esto es cierto, nuestra comprensión actual de la demografía de los agujeros negros podría ser extremadamente incompleta. Buscamos agujeros negros por su influencia gravitacional sobre las estrellas cercanas o por la radiación emitida por sus discos de acreción cuando están devorando materia. Ambos métodos solo funcionan bajo condiciones muy específicas. Pero si un agujero negro nace en soledad, de una estrella solitaria y sin material circundante que absorber, será completamente invisible. Simplemente vagará en la oscuridad, revelándose únicamente a través de su gravedad. El estudio de las supernovas fallidas nos proporciona una nueva herramienta para la búsqueda de estos objetos. No buscamos los agujeros negros en sí mismos, sino los eventos de su nacimiento, esas estrellas que desaparecen. Esto abre una nueva rama en la astronomía, que podríamos llamar la astronomía de la ausencia o la astronomía transitoria. Buscamos aquello que ha desaparecido, no aquello que acaba de aparecer. Este es un enfoque fundamentalmente nuevo que podría conducir a descubrimientos revolucionarios. Es posible que en los próximos años, con la puesta en marcha de nuevos y potentes telescopios de rastreo, como el Observatorio Vera Rubin, registremos decenas o incluso cientos de estas desapariciones anualmente, y la supernova fallida pasará de ser una hipótesis exótica a convertirse en un fenómeno rutinario y bien estudiado. Retomemos el tema de los neutrinos. Mencionamos antes que el colapso del núcleo estelar debe ir acompañado de una potente ráfaga de estas partículas. De hecho, el 99% de toda la energía del colapso es transportada por los neutrinos. Solo el 1% restante se utiliza para producir la explosión de una supernova, o para no producirla, como en el caso que nos ocupa. Estos neutrinos atraviesan toda la estrella y se escapan al espacio prácticamente sin obstáculos, llevando consigo información sobre los procesos más profundos que ocurren en el núcleo. Es como tener un espía perfecto, capaz de infiltrarse en el búnker más protegido y extraer todos sus secretos. Capturar estos neutrinos es el sueño de cualquier astrofísico que estudie las supernovas. En 1987 lo logramos. Los observatorios de neutrinos en la Tierra registraron cerca de 2 docenas de estas partículas provenientes de la explosión de la supernova 1987A en la Gran Nube de Magallanes. Este evento marcó el nacimiento de la astronomía de neutrinos y una confirmación triunfal de nuestras teorías sobre el colapso del núcleo. En el caso de nuestra estrella desaparecida, como ya dijimos, no se registró ninguna ráfaga de neutrinos. Pero, ¿qué implica realmente esto? La distancia a la galaxia del fuego artificial es 140 veces mayor que la distancia a la Gran Nube de Magallanes. El flujo de neutrinos se atenúa con el cuadrado de la distancia. Esto significa que, incluso si la explosión hubiera tenido la misma potencia que la supernova 1987A, nuestros detectores actuales solo habrían sido capaces de captar 1 o 2 neutrinos, en el mejor de los casos. Lo más probable es que no hubiéramos detectado ninguno en absoluto. Por lo tanto, la ausencia de una señal no demuestra la ausencia de un evento. Pero sí nos plantea un nuevo y ambicioso desafío: construir telescopios de neutrinos de próxima generación que sean lo suficientemente sensibles como para registrar colapsos de núcleos estelares en galaxias muy distantes. Si logramos esto, obtendremos una herramienta única. Podremos observar no solo las explosiones brillantes de las supernovas, sino también los colapsos silenciosos que no están acompañados por un destello de luz. Seremos capaces de elaborar un censo completo de todas las muertes de estrellas masivas, y no solo de aquellas que decidieron dar un espectáculo. La astronomía de neutrinos podría ser la clave que finalmente nos revele el misterio de las supernovas fallidas y nos permita echar un vistazo al corazón mismo de una estrella moribunda. Analicemos otro aspecto de esta historia: la composición química de la estrella que desapareció. Antes de su colapso,
Esta estrella era una supergigante azul. Este tipo de astro se caracteriza por tener una temperatura superficial extremadamente alta y un potente viento estelar. Al estudiar el espectro de la estrella antes de que se desvaneciera, los astrónomos lograron determinar su composición elemental. Resultó que era relativamente pobre en metales, es decir, de baja metalicidad. Esto podría ser una pista crucial. Como ya hemos mencionado, las estrellas con baja metalicidad pierden menos masa durante su vida, lo que les permite conservar un núcleo más masivo en el momento del colapso. Esto, a su vez, aumenta significativamente la probabilidad de un colapso directo en un agujero negro. Por lo tanto, la composición química de la estrella actúa como un indicador predictivo fundamental de su destino final. Podríamos imaginar que existe una especie de mapa de la fatalidad para las estrellas masivas, donde en un eje se registra su masa inicial y en el otro, su metalicidad. En una región de este mapa encontramos las estrellas destinadas a explotar como supernovas. En otra, aquellas que resultarán ser supernovas fallidas. Y en una tercera tal vez, las que estallarán como hipernovas, generando intensos estallidos de rayos gamma. Nuestra estrella desaparecida, N 6946 BH1, se ha convertido en el primer punto de referencia de este mapa, marcando la región del colapso silencioso. Ahora, el desafío de los astrónomos es localizar otros objetos similares y completar este gráfico para entender qué combinaciones específicas de parámetros conducen a cada uno de estos finales. Esto no solo nos permitirá comprender mejor la física estelar, sino también modelar con mayor precisión la evolución de las galaxias. Porque el hecho de que las estrellas exploten o colapsen determina la cantidad de elementos pesados que se liberarán al medio interestelar, quedando disponibles para las siguientes generaciones de estrellas y planetas. La composición química es, en esencia, el código genético de la estrella, lo que en gran medida predetermina su trayectoria vital y su trágico final. Pongamos a prueba nuestra imaginación para visualizar los últimos días de esta estrella. Miles de años antes del colapso final, su núcleo ya había consumido todo el hidrógeno, seguido del helio, el carbono y el oxígeno. Cada nueva etapa de combustión se desarrollaba más rápido y bajo presiones y temperaturas cada vez más altas. La fase final, la fusión del silicio para formar hierro, duró solo unos pocos días. En ese instante, la estrella ya estaba sentenciada. Sus capas exteriores aún brillaban con normalidad, ajenas a su destino, pero en su corazón, el mecanismo de relojería de una bomba gravitatoria ya había empezado a correr. Cuando el núcleo de hierro alcanzó la masa crítica, el colapso se desató. Imaginen una esfera del tamaño de la Tierra comprimiéndose hasta el tamaño de Moscú, en apenas una décima de segundo. La densidad central alcanza valores inimaginables, superando incluso la densidad de un núcleo atómico. Protones y electrones se fusionan, dando origen a neutrones y liberando un torrente de neutrinos. Este torrente de neutrinos sale disparado hacia el exterior a una velocidad cercana a la de la luz. Es posible que este flujo fuera el responsable de la breve llamarada que llegamos a observar. Transfirió parte de su energía a las capas externas, forzándolas a expandirse e iluminarse. Pero ese impulso fue insuficiente. La gravedad del objeto central recién nacido, probablemente ya un agujero negro, resultó ser demasiado potente. La onda de choque, que debería haber destrozado la estrella, se disipó en algún lugar de su interior. Y fue entonces cuando comenzó la gran caída. Las capas exteriores de la estrella, ya sin soporte, se precipitaron hacia el pozo gravitatorio. Primero cayeron las capas ricas en silicio y oxígeno, luego el carbono, el helio y, por último, la capa más externa y extensa, compuesta de hidrógeno. Este proceso pudo haberse prolongado durante varios años. Durante ese tiempo, la materia que caía se calentó y emitió radiación, pero ya no en el rango visible, sino en el infrarrojo. Fue una absorción lenta y silenciosa. Año tras año,
Los telescopios terrestres registraron cómo la luz visible de la estrella se desvanecía, mientras que la fuente infrarroja se enfriaba paulatinamente. Para el año 2015, los últimos vestigios de la estrella gigante habían cruzado el horizonte de sucesos, donde un gigante azul había brillado durante millones de años. Solo quedaba el vacío y una sutil ondulación gravitatoria, propagándose por el tejido del espacio-tiempo. Silencio. Esta historia nos obliga a reflexionar profundamente sobre nuestro lugar en el cosmos y la naturaleza del tiempo. Decimos que una estrella desapareció de la noche a la mañana, o en solo unos pocos años. Pero debemos entender que estamos observando eventos que ocurrieron hace 22 millones de años. Ese fue el tiempo que tardó la luz, y con ella, la noticia de su colapso, en viajar desde la galaxia del fuego artificial hasta nuestros telescopios. Cuando miramos esa estrella en el año 2007 y la vimos brillante y estable, la realidad era que llevaba 22 millones de años sin existir. Hacía eones que se había transformado en un agujero negro. Lo que observábamos era solo su fantasma, el eco lumínico de un pasado remotísimo. La información de su muerte, de su colapso final, nos llegó recién en 2009, manifestada en ese breve pero significativo destello. Es una sensación asombrosa ser testigo de sucesos que hace tanto tiempo que dejaron de ser presentes para convertirse en historia. La astronomía, en su esencia, es una máquina del tiempo que nos permite viajar al pasado. Cuanto más lejos observamos en el cosmos, a épocas más primitivas del universo podemos asomarnos. Al contemplar la galaxia de Andrómeda, la vemos como era hace 2,5 millones de años. Cuando fijamos la mirada en los cuásares distantes, estamos viendo el universo en su infancia, cuando apenas contaba con unos pocos miles de millones de años de edad. Y en este contexto, la desaparición de la estrella N, 6946 BH1, no es solo un fenómeno astronómico. Es un mensaje directo desde el pasado que nos obligó a reevaluar el presente y el futuro de las estrellas. Es un recordatorio de que el universo opera en sus propias escalas temporales, completamente ajenas a las nuestras. Nosotros somos apenas unos observadores diminutos en un planeta pequeño, a quienes les ha sido concedida la suerte de vislumbrar por un instante este abismo de tiempo y espacio, intentando descifrar sus inmensas y profundas verdades. ¿Qué otros objetos en el universo podrían comportarse de esta forma, desapareciendo de golpe? Más allá de las supernovas fallidas, existen otros escenarios, aunque son mucho más hipotéticos. Por ejemplo, algunas teorías postulan la existencia de las llamadas estrellas negras o estrellas de vacío gravitacional. Estas representan una alternativa a los agujeros negros. Según estos modelos, cuando una estrella colapsa, no forma una singularidad, sino que transiciona a un nuevo estado de la materia, sostenido por los efectos cuánticos de la gravedad. Una estrella negra es casi indistinguible de un agujero negro a simple vista, pero carece del horizonte de sucesos en el sentido clásico. Y lo más interesante es que este tipo de objeto no es eterno. Tras un periodo extremadamente largo, podría explotar de repente, devolviendo toda la materia que absorbió de vuelta al universo. ¿Es posible que lo que estemos observando no sea un nacimiento, sino un proceso relacionado con este tipo de objetos exóticos? Es poco probable, ya que esto nos adentraría en el campo de la física puramente especulativa. Otra opción sería una colisión estelar directa. Esto sucede ocasionalmente en los cúmulos estelares densos. Si dos estrellas masivas chocan, el resultado podría ser una fusión y un posterior colapso en un agujero negro. Sin embargo, la galaxia Fuegos Artificiales no es un cúmulo globular, y la densidad estelar allí no es lo suficientemente alta como para que las colisiones sean un evento frecuente. Además, una colisión habría estado acompañada de un destello de luz muy específico, algo que tampoco observamos. Por lo tanto, a pesar de la existencia de ideas alternativas,
ninguna explica el conjunto de hechos tan bien como la hipótesis de la supernova fallida. Sigue siendo la explicación más sencilla, lógica y físicamente sólida. Este es un ejemplo clásico de cómo una teoría científica, incluso cuando es puramente especulativa en sus inicios, encuentra su confirmación en las observaciones y se incorpora a nuestra comprensión del mundo. Lo que ayer era solo una fórmula en una pizarra, hoy se ha convertido en una realidad que se ha desarrollado ante nuestros ojos, en una galaxia distante. Hablemos del nombre que se ha popularizado para describir a esta y otras estrellas similares, la supernova fallida. Este término, por supuesto, es un antropomorfismo y no es del todo correcto desde una perspectiva física. La estrella no intentó explotar ni fracasó en el intento. Simplemente siguió las leyes de la física que, en su caso particular, condujeron a este resultado específico. Para el universo en sí mismo, no existen resultados exitosos o fallidos, solo distintos caminos evolutivos. Sin embargo, el nombre transmite perfectamente nuestra sorpresa y, en cierto modo, nuestras expectativas frustradas. Como espectadores, esperábamos un espectáculo grandioso, lleno de efectos especiales, pero solo presenciamos el silencioso desvanecimiento del actor fuera del escenario. Pero quizás sea precisamente en este fracaso donde se esconde un significado más profundo. Una explosión de supernova es un acto de creación. Esparce por el cosmos los elementos esenciales para la vida. El colapso silencioso en un agujero negro es, en cierto modo, un acto de egoísmo. La estrella se lleva consigo toda su riqueza, todos los elementos pesados que acumuló, a una tumba de la que no hay retorno. Simplemente no los comparte con la galaxia. Si existen muchas estrellas egoístas, como esta en el universo, el proceso de enriquecimiento del medio interestelar podría ralentizarse y, en consecuencia, las condiciones para el surgimiento de la vida se volverían más raras. Por otro lado, el nacimiento de un nuevo agujero negro es también un evento crucial. Los agujeros negros desempeñan un papel clave en la formación y evolución de las galaxias. Los agujeros negros supermasivos en los centros galácticos rigen los procesos de formación estelar. A su vez, los agujeros negros de masa estelar, al fusionarse, generan ondas gravitacionales que nos traen información sobre los rincones más extremos del cosmos. Así que, tal vez, lo que es un fracaso desde el punto de vista de la evolución química sea, en realidad, un éxito desde la dinámica gravitacional. El universo mantiene un delicado equilibrio entre la creación y la absorción, entre las explosiones luminosas y las desapariciones silenciosas. Y por primera vez, hemos tenido la oportunidad de asomarnos entre bastidores en este eterno espectáculo cósmico. ¿Qué posibilidades hay de que un evento de esta magnitud se produzca en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea? Las probabilidades son bastante altas. Dentro de nuestra galaxia contamos con varios candidatos prometedores para convertirse en futuras supernovas o, quizás, en supernovas fallidas. Las más conocidas son Betelgeuse, en la constelación de Orión, y la ya mencionada Eta Carinae. Betelgeuse es una supergigante roja que se encuentra en la etapa finalísima de su existencia. Se estima que podría explotar en cualquier momento dentro de los próximos 100.000 años, aunque, claro, tal vez ya lo hizo, y la luz de ese evento aún no ha llegado hasta nosotros. Su masa ronda entre 15 y 20 veces la de nuestro Sol, lo que la sitúa justo en el límite entre una supernova normal y un colapso total. Nadie puede predecir con certeza qué destino le espera. Si Betelgeuse explota, brillará en el cielo durante varias semanas, con la misma intensidad que la luna llena, y será visible incluso a plena luz del día. Pero si colapsa silenciosamente, una de las estrellas más brillantes de Orión simplemente desaparecerá de nuestro firmamento. Será sin duda un evento histórico para toda la humanidad. Por otro lado, Eta Carinae es incluso más masiva e inestable, aunque se encuentra más lejos.
su desenlace probablemente será mucho más grandioso, pero también más difícil de predecir. Al observar estas estrellas en nuestra galaxia, podemos intentar encontrar indicios que apunten a un colapso inminente. Por ejemplo, un cambio en el patrón de sus pulsaciones, una alteración drástica en la composición química de su superficie, o un estallido de neutrinos. Incluso existe un sistema de alerta temprana de supernovas, conocido como SNEUS, que coordina detectores de neutrinos a nivel mundial. Si esta red detecta un estallido de neutrinos proveniente del colapso de un núcleo estelar en nuestra galaxia, puede emitir una alerta horas antes de que la luz de la explosión alcance la Tierra. Esto les daría a los astrónomos un tiempo precioso para apuntar todos los telescopios del mundo al punto exacto y observar el mismísimo inicio de la detonación. Y quizás, solo quizás, un día esta alarma suene y, sin embargo, no haya explosión. En ese momento, sabremos que hemos sido testigos del nacimiento de un nuevo agujero negro, justo aquí, en nuestra vecindad cósmica. Retomemos las cifras, volvamos a los números. La masa de esta estrella era de aproximadamente 25 masas solares. ¿Qué significa esto en unidades más tangibles? La masa del Sol equivale a unos 2 nonillones de kilogramos, un 2 seguido de 30 ceros. Por lo tanto, la masa de la estrella desaparecida era de 50 nonillones de kilogramos de materia que, sencillamente, se desvaneció del universo visible. ¿A dónde fue a parar toda esa masa? Colapsó en un agujero negro. ¿Y cuál es el tamaño de este agujero negro recién nacido? El tamaño de un agujero negro se define por su radio gravitacional, o el radio de Schwarzschild, para un objeto con una masa de 25 soles. Este radio es de apenas unos 75 kilómetros. Imagínense esto. Toda la masa de una estrella gigantesca, que antes ocupaba un volumen comparable a la órbita de la Tierra, ahora está comprimida en una esfera de 150 kilómetros de diámetro. Eso es menos que la distancia que separa a muchas ciudades en la Tierra. La densidad de este objeto tiende al infinito en el punto central, la singularidad. La gravedad en su superficie, en el horizonte de sucesos, es tan brutalmente fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Es por eso que no lo podemos ver. Se ha convertido en una prisión gravitatoria de la que no hay salida. Es fascinante notar que el estallido que precedió a la desaparición liberó una energía comparable a la que nuestro Sol irradia a lo largo de 100.000 años. Y aún así, esa energía no fue suficiente para desmembrar la estrella. Esto nos da una idea clara de las fuerzas colosales que operan dentro de las estrellas masivas. La fuerza de la gravedad, que busca comprimir la estrella, es tan inmensa que ni siquiera la energía equivalente a cientos de miles de soles pudo superarla. Es, sin duda, una batalla de titanes en la que, esta vez, la gravedad obtuvo una victoria limpia e incondicional. Todos estos números nos ayudan a tomar conciencia de la escala y la naturaleza extrema de los procesos que estamos debatiendo. No hablamos simplemente de la desaparición de un punto en el firmamento, sino de la transformación fundamental de la materia y la energía bajo las condiciones más exóticas que podamos imaginar. ¿Impacta este descubrimiento en nuestra búsqueda de vida extraterrestre? A simple vista, parece que no hay una conexión directa, pero si profundizamos un poco, nos damos cuenta de que sí la hay. Como sabemos, los elementos pesados esenciales para la vida, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hierro, se forjan en el núcleo de las estrellas masivas y se esparcen por toda la galaxia durante las explosiones de supernovas. Es, precisamente, de esta ceniza estelar, de donde se forman los planetas de tipo terrestre, y finalmente, los organismos vivos. Si una porción significativa de las estrellas más masivas no explota, sino que colapsa directamente en agujeros negros, esto implica que no están contribuyendo a enriquecer la galaxia con estos elementos vitales. Son, en esencia, estrellas egoístas que se llevan consigo sus tesoros. Esto podría significar que la metalicidad, promedio de las galaxias,
está aumentando más lentamente de lo que habíamos estimado. Y cuanto menor sea la metalicidad, menor será la probabilidad de que se formen planetas rocosos, y por ende, vida. Por lo tanto, la frecuencia de supernovas fallidas podría ser uno de los parámetros clave en la famosa ecuación de Drake, esa que estima la cantidad de civilizaciones inteligentes en la galaxia. Si resulta que hay muchísimas de estas supernovas que no lograron explotar, esto podría reducir el factor de habitabilidad del universo por debajo de nuestras expectativas. Esta es otra posible respuesta a la paradoja de Fermi. ¿Dónde están todos? Quizás las condiciones para que la vida emerja son simplemente más raras, ya que muchas de las fábricas que producen sus materiales de construcción no esparcen su producto, sino que colapsan sobre sí mismas. Por supuesto, esta es solo una de las muchas variables en juego, pero demuestra cuán íntimamente conectadas están áreas de la ciencia aparentemente distantes: la astrofísica del colapso estelar y la astrobiología. ¿Qué podemos decir sobre el escenario de este drama? La galaxia de los fuegos artificiales, también conocida como NGC 6946, es una galaxia espiral barrada. Es similar a nuestra Vía Láctea, pero se distingue por una actividad de formación estelar mucho más intensa. En sus brazos espirales reside una gran cantidad de estrellas jóvenes, calientes y masivas. Este es precisamente el motivo por el cual las supernovas explotan allí con tanta frecuencia. Se trata de una auténtica maternidad estelar y, al mismo tiempo, de un cementerio de estrellas. La estrella desaparecida se encontraba en uno de estos brazos espirales, rodeada de sus numerosos compañeros. Era un entorno vibrante y dinámico, y fue precisamente este dinamismo el que nos permitió ser testigos de un evento tan inusual. Si esta estrella se hubiera ubicado en una galaxia elíptica antigua, donde la formación de estrellas cesó hace mucho tiempo, o en algún rincón tranquilo y remoto de nuestra propia galaxia, las posibilidades de que la hubiéramos detectado serían mucho menores. Por lo tanto, el escenario de la acción no fue elegido al azar por el universo. Nos mostró este espectáculo justo donde la audiencia de telescopios era mayor. Esto también implica que, si queremos encontrar otros eventos similares, primero debemos apuntar a galaxias idénticas. Aquellas con formación estelar activa, es precisamente allí, en las cunas de las estrellas, donde también ocurren con mayor frecuencia sus muertes más trágicas. Estudiar el entorno en el que se desarrollan ciertos eventos astronómicos a menudo proporciona tanta información como el estudio del evento en sí. En este caso, la ubicación de la estrella desaparecida se convirtió en otra prueba indirecta de que estamos presenciando el final de la vida de una estrella joven y masiva. Hablemos un poco de las ondas gravitacionales. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, cualquier masa que se acelera debe generar ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, y éstas se propagan a la velocidad de la luz. El colapso del núcleo de una estrella es una de las fuentes de ondas gravitacionales más potentes del universo. Cuando el núcleo se comprime de forma asimétrica, emite ondas gravitacionales que se llevan consigo información crucial sobre la dinámica de ese proceso. En el caso de una supernova normal, la explosión también es asimétrica y genera una señal potente, aunque compleja y caótica. Sin embargo, en el caso de una supernova fallida, cuando no hay explosión, sino solo colapso, la señal de onda gravitacional debería ser mucho más limpia. Esta debería presentar el característico sonido de chirp, canto de pájaro. La frecuencia y la amplitud de las ondas aumentan a medida que el núcleo se comprime, para luego cortarse abruptamente cuando se forma el agujero negro. Si lográramos registrar una señal así, sería la prueba más directa e irrefutable de un colapso total. Desafortunadamente, en el año 2009, aún no disponíamos de observatorios de ondas gravitacionales en su configuración actual, como LIGO y Virgo. Estos fueron puestos en marcha más tarde, pero ahora están operativos y registran regularmente fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones.
También son capaces de detectar señales de ondas gravitacionales provenientes de supernovas en galaxias cercanas. Esto significa que si hoy ocurriera una desaparición estelar similar, tendríamos la oportunidad no solo de verla con telescopios, sino también de escucharla, utilizando detectores gravitacionales. Esto supondría una verdadera revolución en el estudio de estos fenómenos. Podríamos obtener información de manera simultánea a través del canal electromagnético, luz, y del canal de ondas gravitacionales. A esto lo llamamos astronomía de múltiples mensajeros, y promete ofrecernos la comprensión más completa y detallada de los procesos que ocurren en los últimos instantes de vida de las estrellas. Pero aquí surge otra pregunta intrigante. ¿Y si no toda la estrella terminó engullida por el agujero negro? ¿Podría una pequeña porción de sus capas exteriores haber sido expulsada al espacio? Ciertos modelos predicen que, incluso en el caso de una supernova fallida, un pequeño porcentaje de la masa puede adquirir el impulso suficiente para escapar. Esto generaría una especie de explosión frustrada, extremadamente débil y tenue. De ser así, podríamos esperar ver en el futuro cómo ese material eyectado colisiona con el medio interestelar circundante, generando un débil resplandor en el rango de radio o rayos X. Sería una forma adicional de confirmar que realmente hubo un evento allí. La búsqueda de este eco en las longitudes de onda de radio o rayos X ya está en marcha, aunque por ahora no ha arrojado resultados. Tal vez la eyección fue demasiado sutil, o aún no ha alcanzado las regiones densas del gas interestelar. En cualquier caso, esto abre una nueva e importante vía para futuras investigaciones. También hay que señalar que el escenario de la supernova fallida quizás no sea la única vía para una muerte estelar silenciosa. Existen modelos donde la estrella, antes de colapsar, pierde toda su envoltura de hidrógeno debido a un intenso viento estelar. En ese caso, solo colapsaría su núcleo de helio desnudo. Este tipo de colapso tampoco produciría un estallido brillante, pero sus manifestaciones observables serían diferentes de las que hemos estado analizando. Estudiar la diversidad de las etapas finales de la vida estelar es una de las áreas más dinámicas de la astrofísica moderna. Estamos comprendiendo poco a poco que el esquema tradicional, es decir, supernova que resulta en una estrella de neutrones o un agujero negro, es solo una posibilidad. Hay muchos otros caminos, más sutiles y complejos. Y cada nuevo misterio, como la desaparición de la estrella Cumte 6946 BH1, nos ayuda a dibujar un panorama más completo y multifacético de la evolución cósmica. Imagínese que es el detective a cargo de este caso. Tenemos la escena del crimen, un punto perdido en la galaxia Fuegos Artificiales. La víctima ha desaparecido, una estrella de 25 masas solares. Y contamos con el testimonio de los testigos, los datos de los telescopios Hubble y Spitzer. Ellos confirman que la víctima actuó de forma extraña al principio, un destello, y luego simplemente se desvaneció, dejando tras de sí solo una débil huella de calor. Tenemos varios sospechosos. El primero, el señor Polvo. Él alega que simplemente cubrió a la víctima con una densa manta y que está viva y coleando debajo. Pero el análisis forense, las observaciones infrarrojas, demuestra que la manta está demasiado fría. Su coartada es falsa. El segundo sospechoso es el señor Supernova. Él afirma que la víctima murió en una explosión fuerte y espectacular. Sin embargo, ninguno de los testigos, los rastreos del cielo, ha visto ningún tipo de estallido. Su coartada tampoco se sostiene, y entonces aparece el principal sospechoso, el señor Gravedad, en su variante específica denominada colapso total. Él no tiene coartada. Su móvil es una ley fundamental de la naturaleza. Su método, una absorción silenciosa e implacable. Todas las pruebas apuntan hacia él. El tipo de destello previo, el hecho de la desaparición, el débil calor residual,
todo encaja a la perfección con su modus operandi. Es cierto que no contamos con pruebas directas, como huellas dactilares, ondas gravitacionales o grabaciones de la cámara de seguridad, un estallido de neutrinos, debido a las limitaciones técnicas de la época. Sin embargo, el conjunto de pruebas circunstanciales es tan contundente que estamos listos para emitir un veredicto condenatorio. Así es precisamente cómo funciona la astrofísica moderna. Como una gran agencia de detectives que investiga los crímenes y misterios del universo, usando fotones, neutrinos y ondas gravitacionales como evidencia. Toda esta historia resuma ironía. A la galaxia la bautizaron fuegos artificiales por su afición a las explosiones de supernovas, tan ruidosas y brillantes. Los astrónomos la vigilaban con la esperanza de pillar otro espectáculo de luz, pero acabaron siendo testigos del fenómeno más silencioso e inadvertido que se puede concebir. Es como si fueras a un concierto de rock y, en lugar de escuchar riffs de guitarra atronadores, te encontraras con el silencio absoluto. El universo, de alguna manera, se burló de nosotros, demostrando que su repertorio es mucho más amplio de lo que creíamos. No solo sabe gritar, también sabe susurrar. Y a menudo, el significado más profundo se esconde precisamente en ese susurro. Esta historia nos enseña a estar preparados para lo inesperado. No podemos quedarnos atascados en una sola paradigma, esperando que el universo siempre se comporte según lo dictado por los libros de texto. Los descubrimientos más grandiosos ocurren justo cuando nos topamos con algo que rompe por completo nuestros esquemas. Este es el verdadero motor de la ciencia. Si todas nuestras observaciones encajaran siempre a la perfección con las teorías, la ciencia sería aburrida y se habría estancado hace mucho tiempo. Afortunadamente, el universo nos lanza constantemente nuevos enigmas, obligando a nuestra mente a trabajar, a crear nuevas hipótesis y a construir nuevas herramientas para ponerlas a prueba. Y el misterio de la estrella desaparecida es uno de esos acertijos perfectos, un regalo del cosmos a nuestra curiosidad. Nos recuerda que, a pesar de todos nuestros logros, aún estamos de pie en la orilla de un océano infinito de lo desconocido, y que los descubrimientos más emocionantes todavía están por llegar. Concluyendo nuestra investigación, podemos afirmar con un alto grado de certeza que hemos presenciado un evento único, el primer caso históricamente registrado y confirmado de una supernova fallida. Una estrella masiva, en lugar de explotar, colapsó silenciosamente y se convirtió directamente en un agujero negro. Este evento había sido predicho teóricamente, pero nunca antes se había observado. El destello que se produjo en 2009 fue, probablemente, la agonía estelar ligada al colapso de su núcleo. La posterior desaparición en el espectro visible, junto con una radiación infrarroja débil y decreciente, son consecuencias directas de cómo la masa principal de la estrella cayó dentro de este recién nacido agujero negro. Este descubrimiento es de una importancia trascendental. Demuestra que existe una vía alternativa para la formación de agujeros negros que no habíamos considerado previamente. Esto podría significar que hay muchos más agujeros negros en el universo de lo que imaginábamos. También afecta nuestra comprensión de la evolución química de las galaxias, ya que, en un escenario como este, los elementos pesados no son eyectados al espacio, sino que quedan encerrados en el agujero negro. La historia de N6946 BH1 ha abierto una nueva ventana al universo, obligándonos a buscar no solo lo que aparece, sino también lo que desaparece. Este es el inicio de una nueva era en el estudio del ciclo de vida estelar, una era donde los eventos silenciosos e imperceptibles pueden resultar tan cruciales como los cataclismos cósmicos más grandiosos. Y aunque la estrella misma se haya desvanecido para siempre, su historia iluminará durante mucho tiempo nuestro camino hacia nuevos conocimientos sobre los misterios del universo. Repasemos los puntos clave de nuestra travesía. Empezamos analizando el ciclo de vida estelar, lo que nos permitió entender por qué la muerte habitual de una estrella masiva
siempre se manifiesta como una brillante explosión, una supernova. Luego nos trasladamos a la galaxia Fuegos Artificiales, donde conocimos a nuestra protagonista, una supergigante azul con un comportamiento anómalo. Hicimos un seguimiento de cómo, en el año 2009, experimentó un misterioso destello, y para el 2015 había desaparecido por completo de la vista. Analizamos y descartamos rápidamente las explicaciones más sencillas, como que estuviera oculta tras una densa nube de polvo. Esto nos condujo directamente a la hipótesis central, la de una supernova fallida. Descubrimos lo que implica el colapso directo de la estrella en un agujero negro sin que se produzca una explosión, un evento donde la gravedad triunfa sobre todas las demás fuerzas. Examinamos las pruebas que respaldan esta teoría, la naturaleza de ese destello inicial y la radiación infrarroja residual. Abordamos las colosales implicaciones de este hallazgo para la astrofísica, ya que altera nuestra comprensión sobre la cantidad de agujeros negros y la manera en que el universo se enriquece de elementos pesados. Incluso exploramos hipótesis alternativas, algunas bastante más exóticas, y determinamos por qué eran menos probables. Nos adentramos en el mismísimo corazón de la estrella moribunda, visualizando los últimos instantes de su vida, y comprendimos que este suceso, ocurrido hace 22 millones de años, nos ha brindado una forma totalmente nueva de estudiar el cosmos, la búsqueda activa de objetos que simplemente se desvanecen. Fue, en esencia, una auténtica historia de detectives, con un enigma, pruebas, sospechosos y, finalmente, una solución bastante convincente que, no obstante, ha suscitado muchas más preguntas. Así es, al fin y al cabo, la naturaleza de la ciencia. Parece que, al fin, el misterio de la estrella que se desvaneció de la noche a la mañana ha sido resuelto. No presenciamos la grandiosa explosión que se esperaba. En su lugar, el universo nos reveló algo mucho más sutil y enigmático: el nacimiento silencioso de un agujero negro. Esta estrella gigante, unas 25 veces más masiva que nuestro Sol, simplemente se apagó, llevando consigo sus secretos más allá del horizonte de sucesos. Lo que en su momento pareció un fracaso de supernova, resultó ser, en realidad, un rotundo éxito para la ciencia. Por primera vez, obtuvimos la confirmación observacional de que las estrellas pueden morir, no solo con un estruendo, sino también con un susurro. Este hallazgo nos obliga a recalcular la cantidad de agujeros negros en el universo, a reevaluar la velocidad a la que el cosmos se llena de los elementos esenciales para la vida, y nos proporciona una herramienta inédita para buscar los objetos más escurridizos. Ahora, astrónomos de todo el mundo buscan activamente a estas nuevas fracasadas cósmicas para determinar cuán común es este fenómeno. Cada estrella desaparecida que se descubra será un nuevo peldaño hacia la comprensión total de este asombroso proceso. Quizás estemos a punto de descubrir que las muertes silenciosas en el universo son tan habituales como las explosivas. Gracias por haber dedicado este tiempo conmigo a sumergirnos en este increíble enigma cósmico. Espero que esta lección haya sido para ustedes no solo esclarecedora, sino también verdaderamente fascinante. Si disfrutaron de nuestra investigación, por favor, denle un me gusta a este video y suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias sobre los misterios del universo. Y ahora, la pregunta principal para ustedes: ¿qué creen que pasó realmente con la estrella? ¿Fue una supernova fallida o hay algo más enigmático detrás, algo que aún no llegamos a comprender? Dejen su versión en los comentarios. Me encantará leerlos. Buenas noches y cielos despejados.